Retomando el episodio anterior de Llamen a un experto con Carlos Mario Rivera, gerente de la banca de inversión, continuamos con la conversación sobre los tiempos en los procesos de fusiones y adquisiciones y otros elementos relacionados con las bancas de inversión. ¿Y cómo interviene ahí el tema del sector? Que lo mencionabas un poquito en tu comentario y es por parte de los inversionistas a la hora de decidir adquirir una compañía o luego pues entre empresas decidirse una fusión. Yo lo veo un poquito más cuando es la adquisición. Pues hay unos sectores más atractivos que otros en materializar esa transacción. Y dabas un ejemplo de cómo actualmente, por ejemplo, un sector de energía eléctrica, pues que era muy atractivo en su momento, pues ha venido perdiendo dinamismo. Hoy hay, ¿cuáles ves que son como los más atractivos en los cuales el inversionista sigue apostando, que le llama la atención y por qué? ¿Qué características están dando ahí? ¿Y cuáles son esos? Ya nos contabas el de energía que ha perdido atractivo y cuáles otros has visto que puedan haber perdido atractivo y por qué. Está hablando de la coyuntura actual, Alejandro, ¿cierto? No de lo tradicional que uno ve. Si quieres nos contar un poquito tradicionalmente qué ocurría y hoy entonces eso cómo ha cambiado. Bueno, mira, a ver, cuando a ver, hay ciertas condiciones que generan esa expectativa de transaccionabilidad en ciertos sectores. Oportunidades y confianza. Lo primero, si tú no tienes como inversionista la confianza en una jurisdicción, ejemplo Colombia, ejemplo Perú. Imaginémonos todos que nos invitan a hacer empresa en Venezuela. Entonces uno dice, "Oiga, mira, tal vez no, ¿cierto? O en Nicaragua, cosas un poquito extremas. Estoy diciendo cosas muy obvias, pero lo primero que debe haber es confianza. Entonces, si las reglas de juego del sector en el que quieres invertir no son claras y no demuestras que son claras en la historia, pues estás generando un riesgo y estás apostando con una inversión altamente riesgosa. Pero si encuentras que las reglas de juego son claras eh, y sobre eso no tienes dudas, pues vas a encontrar la posibilidad de tener esa confianza y desarrollo. Entonces, hasta ahí estoy hablando de confianza nomás. Eso le tiene que acompañar de oportunidad. Entonces, en la oportunidad, bueno, entonces, en la confianza y en la oportunidad se juntaron los dos componentes y generaron una eh, avalancha de procesos de inversión en Colombia en energía en los últimos años, hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque Colombia es visto a nivel internacional como una potencia en capacidad de energía. Nosotros tenemos lo que muchos países no tienen. Tenemos capacidad hídrica, tenemos la capacidad solar, tenemos la capacidad de generar proyectos eólicos, porque nuestra geografía nos permite contar con esos potencialidades. Fuera de eso, la matriz energética del país está cambiando, eso genera unas oportunidades de tener energías limpias, que es una realidad. Entonces, había confianza porque las reglas de juego eran claras y estaba la oportunidad. Encuentra los dos, se viene el interés de los fondos internacionales en participar. Sector energía era, no lo es. Las oportunidades seguirían estando hoy más que nunca, como oportunidad, porque el país se está quedando sin activos de expansión energética. Nos está cogiendo la noche por los atrasos que hemos tenido en los últimos 2 años. Las oportunidades están todas, no están claras las reglas. Eso se está evaporando, se ha evaporado. Sector salud, sector demasiado potente en todos los procesos de adquisiciones, lo que acabamos de vivir 4 años tal vez, yo diría que hasta el año pasado, donde una consolidación de grupos internacionales que vinieron a comprar clínicas, mmm, las reglas de juego estaban claras. Un sistema de aseguramiento en Colombia que venía funcionando con muchos limitantes en sus flujos de caja, eso está claro, pero aún así la oportunidad estaba en la consolidación de activos que son las prestadoras de servicio, o sea, las clínicas, eh, para eh,
volver mucho más eficiente la prestación del servicio, tener economías de escala, tener la capacidad de tener una mejor proceso de negociación con las aseguradoras, y eso generaba pues y es pues, un sector que nunca además decrece. Entonces, ese es un sector que era muy dinámico, ha perdido dinamismo. ¿Quiénes siguen siendo sectores de interés? Seguimos encontrando pues infraestructura en Colombia. Colombia sigue, también ha sido pues un sector dinámico, el sector de infraestructura. Consideramos que aún con algunas escaramuzas de cambios de reglas de juego de este gobierno que también ha metido la mano allí, eh, básicamente con el tema de las tarifas de los peajes y tratar de renegociar todo lo que sean los sistemas de ingresos de las concesiones. A partir de esa, a pesar de esa realidad, sigue habiendo interés en infraestructura. De toda infraestructura, pues hay grandes jugadores a nivel internacional y Colombia es un país que está lleno de oportunidades porque seguimos rezagados en volvernos a punto, en estar a punto en temas de infraestructura, a pesar de todo lo que se ha logrado hacer en los últimos 10 años. Eh, entonces, infraestructura ha sido y aún existe el interés. Alimentos, como les dije ahorita, es un sector muy, como lo digo, que no suene como muy sexy, como sobre todo alimentos saludables, esas categorías que se perciben de alto potencial de crecimiento, con productos diferenciados, eh, son, son nichos de mercado que aún, y no están tan amenazados en realidad, no están tan amenazados a partir de la coyuntura actual, a diferencia de lo que es energía y de lo que está pasando en salud. Eh, y ahí yo diría que temas de servicios, puede haber intereses ya eh, a partir de ciertos segmentos de servicios muy específicos, temas de datos, de servicios de eh, especializados muy profesionales en ciertos nichos, software. eh, de eso todavía hay un interés en el mercado importante. Creo que agro, Alejandro, y si lo acompañas de agroindustrial, también es otro sector que genera oportunidades. Ok. Quiero entonces que pensemos en el tema de deuda, de las estructuras de deuda o de las reestructuraciones. Porque en un lado, en la fusión y en la adquisición es negociar con otro empresario, con un grupo de inversionistas, pero en deuda también hay una negociación, o sea, que es ya negociar con el banco esa reestructuración de una deuda, llevar las deudas a plazos diferentes, cambiar tasas. Contaba Carlos Mario también, ahora ese otro mundo cómo funciona, o sea, ahí cómo son las fases, ahí cuáles son los elementos más claros a entender, el banquero qué busca, qué piensa, qué le está mirando a la organización cuando el empresario, la empresaria toca las puertas y dice, venga, yo estoy teniendo problemas y cámbieme mi perfil y eso lo ven bien, lo ven mal, ¿cómo se percibe eso desde el banco? Sobre todo que pues, el sistema financiero es clave en el crecimiento de cualquier sector, de cualquier empresa. Muy bien. Efectivamente, como lo decís, Alejandro, uno cuando está en cualquiera de estos dos mundos, en temas de M&A o en temas de financiación, lo que tiene que hacer es vender a la compañía que está representando, ¿cierto? Y vender el plan de negocios. Uno termina vendiendo es un plan de negocios. Plan de negocios que te compra, si estamos al frente eh, de un proceso de venta de compañía, o sea, eh, un proceso de adquisición de la contraparte. Este compra un plan de negocios. Cuando es un banco, te compra ese mismo plan de negocios que vuelva a enviarle el pago de una deuda que le estás pidiendo. Entonces, nosotros en Inercia tenemos, hacemos uso y nos apropiamos de, no sé, en mi época pues era cuarto de primaria. Yo sé que el mundo ha cambiado hoy, muy distinto, pero la teoría de la conjunción, que eran las dos bolitas que se juntaban acá y en la mitad generaban el círculo donde se juntaban las dos bolitas. Eso lo resaltamos siempre y es decirle al cliente, vea, nosotros lo representamos y tenemos que hacer valer la necesidad de la compañía
de que su flujo de caja operacional sometido a estrés, que es parte pues del ejercicio que hay que hacer en estos temas de deuda, sea capaz de responder a ese servicio de deuda que estamos o que vamos a solicitar. Esa, digamos que de manera general, es las condiciones de una estructura de deuda bien presentada, que sometiendo a estrés las condiciones operativas de la compañía, aún en estrés, porque si lo haces con el escenario base, te puedes equivocar. Y ahí hay muchos siniestros. Entonces tienes que someterlo a unos estrés, donde supongamos que la EBITDA se caiga, que tengamos algún efecto que afecte la capacidad operativa de la compañía, que los costos se suban, que el capital de trabajo tengamos alguna dificultad, en fin, cualquier tipo de contingencias. eh, digamos que esa es nuestra principal responsabilidad de negociación con el banco. Pero están mirando una bolita, que es la del cliente. Tú tienes que entender que vas a la banca y la banca, si la empresa va solita, se va a encontrar con la típica respuesta. Nuestra política, que todos los bancos la dicen muy bien, nuestra política para este tipo de operaciones es hasta 48 meses. Nuestra política para este tipo de operaciones es hasta 36 meses. Cosas de ese tipo. Pero el banquero tienes que saber leer al banquero. Y eso genera valor cuando tú tienes en tu equipo de estructuración gente que ha pasado por allá. Nosotros tenemos un equipo de deuda que nos acompaña, pues por fortuna han tenido unos cargos importantes en el sector financiero como banqueros, más allá de nuestra propia experiencia, pero son banqueros tradicionales que saben leer un banco. Entonces, esa es la segunda bolita. Si tú no tienes en cuenta la segunda bolita, vas a hacer una estructuración muy enfocada en tu cliente, pero posiblemente sin la viabilidad para el banquero. Y si tú tienes en cuenta solamente, hagamos una presentación para que esto sea banqueable y descuidas la primera bolita, que la de mayor responsabilidad, porque es tu cliente, pues finalmente terminas presentando una operación que le sirve al banco y no le sirve a tu cliente, pues no sirve de nada. Entonces, dicho eso, Alejandro, eh, lo primero que hay que hacer es, primero, por supuesto, partir de las capacidades de tu cliente de generación de flujo de caja futuro para encontrar un perfil de deuda y presentar unas condiciones, lo que nosotros denominamos pues en nuestro argot un term sheet, hoja de términos, que sean las que, sometido a estrés, esa deuda se puede repagar con condiciones de sostenibilidad, eh, pero acompañado de una estructura que al banco le dé tranquilidad. Eh, nosotros estamos monitoreando las dos. Inclusive en algunos ejercicios que nos han solicitado los clientes, en una primera fase de estructuración, cuando lo vemos necesario frente a ciertas condiciones que el cliente está solicitando, decimos, vamos a hacer un ejercicio de premercadeo aquí a ver qué encontramos, como midiendo el aceite con el sector financiero a ver qué encontramos. Porque puede que al final encuentres que tu actor no va a ser necesariamente un banco. Tienes que tener la capacidad de ir a unos mercados diferentes como son, por ejemplo, los fondos de deuda. Eh, los fondos de deuda pues tienen unas condiciones distintas, normalmente están más flexibles en las condiciones de pago, pero también tienes la contraparte, digamos, en el tema de condiciones, y es que son más costosos, por supuesto. Obviamente, un fondo de deuda no te va a cobrar una misma tasa de interés que un banco, pero finalmente lo que se busca en estas estructuraciones es que el proyecto sea viable, banqueable como concepto general, no bancos, sino que sea, que cierre financieramente frente a las condiciones que el cliente necesita para hacer su proyecto realidad. No solamente hablando de las condiciones financieras, quiere decir duración del crédito, plazo, periodo de gracia. No me refiero solamente a eso, sino todo lo que lo acompaña. El banco, ¿en qué más? Y cada vez, créanme que esto que voy a decir, cada vez juega un papel más protagónico, cada vez es más protagónico, elementos de gobierno corporativo. Nosotros desde la misma banca cada vez somos más exigentes en eso. Si nosotros no sentimos que hay unas fortalezas de gobierno corporativo, cómo se toman las decisiones,
quiénes participan en las decisiones, se respetan, no se respetan, porque créanme que grandes siniestros de los que han ocurrido en el mercado obedecen a que era la compañía con eh, unos productos en el mercado, una posición en el mercado potente, pero muy débiles en temas de gobierno corporativo. Las decisiones no se tomaban colegiadas, sino que se tomaban por una sola persona. Eso es demasiado riesgoso. Entonces los bancos esperan que en la estructuración no le hables solamente de números, que le hables también de elementos de gobierno corporativo, quién es la dirección, cuáles son las capacidades de la dirección de la compañía o el management, en la gerencia, qué tipo de experiencia tienen, cómo han surtido los procesos, cómo han surtido las crisis. Lo que sabemos es que va a tener crisis. No sabemos, la capacidad no se mide en evitar la crisis, se mide en es cómo la enfrentas. Ese tipo de cosas es lo que el banco quiere que el banquero de inversión sea capaz de entregarle. Nosotros en Inercia, en la fase preliminar, cuando estamos empezando a conversar de un cliente, parte de nuestra conversación es esa. Venga, tratar de entender si eso es viable para salir a mercado. Porque al final tú estás representando al cliente como banquero de inversión, Alejandro. Entonces, si tú te vas con un cliente lleno de debilidades, al final si hay un siniestro, el siniestro de quién es el responsable. Por supuesto, el cliente tiene un protagonismo, pero el banquero de inversión dejó de preguntar. Tú vas a seguir yendo al banco. También tienes una responsabilidad con el banco. El banquero de inversión tiene responsabilidad con su cliente y con la contraparte. Es su reputación. Nosotros todos los días nos jugamos la reputación, Alejandro. Nos podemos equivocar, claramente. Yo no creo que, no conozco ninguna banca que no haya tenido algún problema con sus clientes. Es normal porque estamos en el mercado, pero tienes que tener los anillos de seguridad para que eso no pase. Bueno, quería preguntarte también porque con lo que estás contando, e incluso creo que ya tocaste un elemento que a lo que hoy es, o sea, la pregunta que tengo es, ¿por qué estamos viendo que las empresas están tan llevadas actualmente? O sea, vemos constantemente mucha reestructuración, mucha salida de reorganización, como un momento donde incluso veíamos en los sectores muy poquitos que están creciendo pues a un buen ritmo, una economía que este año crece solamente al 1%. Entonces, digamos que uno desde lo más global y lo que estamos analizando en el diplomado en los sectores, entonces uno encuentra hay un alto nivel de inflación, ese alto nivel de inflación no permite generar altos niveles de demanda, fuera de eso hay altas tasas de interés, entonces la alta tasa de interés tampoco ayuda a la demanda, entonces eso afecta el tema del crecimiento. En su momento hubo una disparada de costos, entonces, pero entiendo que esos costos ya vienen hacia abajo, entonces los márgenes en la empresa no lo alcanzaron a recomponer, ok, entonces la tasa de interés no le está haciendo suficiente, pero tocas un elemento muy clave y es, o sea, que también muchas empresas se dio esta mezcla, entonces tienen unos problemas de gobierno corporativo que hizo que esto se acrecentara. ¿Qué están viendo ustedes al interior de la banca de inversión que ha llevado como a una situación? Yo siento que hay una alta situación de, pues una alta fragilidad actualmente en las empresas. ¿Qué nos podés contar de lo que están viendo? Ve, Alejandro, de todo, de todo. Quiero ser como preciso en mi respuesta, no tan general, pero es que lo que acabas de decir se da de todo. Eh, Hay unas tendencias por sectores de ciertas particularidades que convergen entre sí y que hacen que haya como ciertos elementos, factores comunes. Entonces, hablamos de sector construcción e infraestructura, el factor común. Normalmente estos proyectos son apalancados, estas compañías tienen niveles de endeudamiento, las compañías que están en infraestructura, las que desarrollan puertes y demás, puentes, carreteras y todo esto, eh, y están viviendo pues una condición muy compleja porque se mezcla lo que hablábamos hace un rato, una contracción en sus ingresos, producto de que la actividad de infraestructura está limitada, nuevas concesiones pues están muy limitadas, no están saliendo nuevas concesiones, entonces son proyectos muy particulares de un backlog que tenían previamente y están ejecutando ese backlog, pero no han crecido el backlog.
Entonces, pues la primera condición es el ingreso está contenido. Al menos está contenido, en el mejor de los casos. Puede que esté cayendo. La estructura de costos de estas compañías, como bien lo acabaste de decir, y en casi todas las cadenas productivas de la mayoría de industrias y de sectores en Colombia, año 2021-2022, producto de lo que todos conocemos que pasó por temas logísticos y encarecimiento de costos de materias primas, afectaron los márgenes. Entonces, imagínate un PIG, el ingreso contenido, los costos para arriba, menos margen bruto, por ende menos EBITDA. El EBITDA es la primera fuente de ingresos de una compañía, generación de caja operacional. Si tienes menos capacidad de generación operativa y si a eso le añades que tus costos financieros van para arriba, entonces ahí tienes un problema, ¿cierto? Eso fue exclusivo de infraestructura, no, pero pasó mucho en infraestructura, pasó mucho en vivienda y pasó en muchos sectores. Entonces ahí hay ciertos elementos comunes. Si a eso le agregas debilidades en gobierno corporativo, ¿qué son debilidades en gobierno corporativo? Pongámoslo en blanco y negro, Alejandro, que el socio o los socios no tengan un equipo que contengan ciertas decisiones y que las decisiones, como les dije ahorita, sean colegiadas, con sentido de responsabilidad corporativa y decían comprarse y sacar recursos de la compañía, distribución de dividendos al 100% en un año complejo que se viene, cosas de esas ocurren y haya habido siniestros, muy sonados además, muy sonados en el mercado, donde si no, si no se hubiera tenido esa condición, posiblemente las compañías hubieran tenido dificultades por todo lo anterior, pero hubieran salido. Pero miras para atrás y el desfogue de recursos fue monumental en los años de euforia, y eso es lo más peligroso. Y ese es un mensaje que sí me gustaría que el equipo lo tenga claro. El banquero de inversión tiene que tener la capacidad de que en momentos de euforia contenga a su cliente, sea una voz que le diga cuidado, porque es que en momentos de euforia todos los negocios son viables, todos pensamos que vamos a ser millonarios. Cuando tú estás en esta actividad durante muchos años, descubres que en los momentos de euforia se gestan los principales siniestros, como al revés, en los momentos de crisis, si no estás con gobierno corporativo, con esos elementos de gobierno corporativo, vienen las malas decisiones a dejar. Y eso ya es muy de management. Entonces, si el management no funciona por esa condición de fragilidad y lo acompañas con condiciones de mercado adversas, que las acabamos de relatar, pues, por supuesto, las probabilidades de un siniestro son altísimas. Perfecto, no, Ronald, pues darte las gracias por acompañarnos en este espacio del diplomado, por ser tan generoso con tu conocimiento en todos estos frentes de banca de inversión. En nuestro próximo capítulo de los podcasts de Sectorial presentaremos el estado en que se encuentran las reformas pensional, laboral y de la salud tras 18 meses de que el presidente Gustavo Petro asumiera el liderazgo del país.